información a los chicos adentro de la casa? Ventura no quiere contestar. No quiere Ventura decir no quiere nada. contestar. Ventura Se no reserva quiere la opinión. contestar. Pero Emma contó hace poco, en una entrevista que dio, que él estando y también en una situación de dudas, Sí. le dijeron y le dieron a entender que él ya era un personaje fuera de la casa. Bueno. Lo que lo motivaron a seguir estando y Hay que ver quedarse. cómo sigue todo el tema de Franco, porque la verdad creo que a todos nos pasó, todos empezamos a recibir mensajes. No, o fue una algo bomba el programa de pasado, todo lo, chicos. digamos, de gente que dice, yo también lo conozco, yo también lo vi, yo también recibí un mensaje. Hay otra cosa, quizás lo que le está pasando es que él contó una historia, contó una especie de vida ideal y se están descubriendo otras Sí, situaciones. yo lo que no entiendo de la gente que entra a la casa de Gran Hermano, se la pasan luchando para ser iluminados por la mirada de Gran Hermano. Sí. Para eso es. Pelean, luchan, entran, ¿y qué quieren? Que no Que nadie sepan hable. toda la que Bueno, hicieron antes. claro. Pero quieren contar la que pero, les pero bueno, quieren contar fenómeno, la que- pero quieren tenés contar la parte, tenés nada que darte más. cuenta también que hay un tema de millones de personas que están justamente detrás de todos los que están ahí adentro. Pero quizás no son tan conscientes a la hora de estar fuera de la casa y decir, bueno, si trasciende, trasciende. Y después cuando estás adentro, encerrado, con todas las inseguridades, sin saber lo que realmente sucede, o pueden llegar a decir de vos fuera de la casa, calculo que te debe Sí. generar todo un Y movimiento además, interno cada emocional. vínculo, cada lugar donde uno va, en la era de los teléfonos, es como una especie de huella digital Claro. permanente que cualquier cosa, por Tal más cual. chiquita que sea, Bueno, te va a venir. la huella digital de Daniel Granelli, ¿se acuerdan? Sí. Un realiter que participó de lo que fue un reality aquí en América que hizo el bar, produjo Mario Sí. Pergolini en su momento. ¿Saben dónde está viviendo? ¿Dónde? En Cutralcó. Mm. Desaparecido del planeta, allá lejos y hace tiempo, con muchos problemas, estuvo preso, está ahora viviendo una vida de angustia porque quiere vender su casa y se quiere volver, digamos, a zonas más conocidas. Vamos a escuchar este testimonio cortito, pero para que veas cómo dejan los reality a los participantes. Mira. Qué sé yo, almorcé con Mirta Legrand, con Nicolás Repeto, qué sé yo, le gané un auto jugando al Shenga a Sofovich. Sí, todo positivo, todo bárbaro. Y lo que pasa es que yo pensé que eso iba a durar para siempre. Y no, va declinando. Mientras no salgas en la tele, se va perdiendo el interés. Fue el gran jugador de uno de los realities más fuertes de la televisión argentina, el Bar TV. No lo ganó, pero era el participante del que todos hablaban, el que marcó los tiempos de juego y generó amores y odios como pocos. Daniel Granelli fue la estrellita del show, el distinto, pero su vida personal terminó muy diferente, más cerca de las sombras que de las luces de la fama. Bueno, tenemos mensajes, Mirta. Para un ídolo como Daniel, un beso enorme, Raquel de Devoto. Las chicas estaban con vos, mucho, ¿no, Daniel? Que a mí no me avergüenza decir que veía el bar, porque no sé a quién dije el otro día, me dijo, pero Mirta, ¿usted veía el bar? Sí, lo veía. Una persona que estaba sentada ahí que no la había nombrado. Nosotros miramos sus almuerzos. Sí. Un aplauso para la señora Mirta Legrand. Un accidente inesperado le marcó un antes y un después en su vida. Se quebró 3 costillas, la clavícula y se dio un fuerte golpe en la cabeza. Ya nada es como era. Daniel Granelli quiere trabajar y sus limitaciones físicas se lo impiden. Yo venía en bicicleta, tengo una bicicleta de carrera, hacía mucho calor, 46 grados hacía. Y nada, se me ocurrió a mí al mediodía, a la 1 del mediodía, venir para lo de mi vieja y me insolé. Me dio un golpe de calor, acá en la esquina de la casa de mi mamá. Y los testigos cuentan que me desvanecí arriba de la bicicleta, o sea, me desmayé. Caí al suelo, caí de costado, me raspé todo el lado derecho, me fracturé 3 costillas, la clavícula, la cabeza y una costilla del lado izquierdo que no sé cómo se fisuró.
Daniel Granelli nació en Martínez y la jugó dentro del reality de Niño Bien con pasta rockera. Entró al bar con 29 años y casi de casualidad. Hizo el casting porque un conocido lo vio en la calle, le pidió que se anotara y él lo hizo. Pocos días después, estando en Copenhague, Dinamarca, se enteró que había entrado al juego. Como todavía no sabemos cómo va a ser el funcionamiento, hasta que conozcamos nosotros el funcionamiento, a lo mejor la semana siguiente hacemos una semana y vemos que no nos convenció, que lo que votamos todos no nos gustó, entonces que lo podemos ampliar. Pero la primera semana vamos a hacerlo simple, lo que votamos ayer. Eso es lo más simple, lo más simple lo que hicimos ayer. No estoy gritando, hay una diferencia. Es nuestra diferencia el grito. Y mi propuesta era simple. Lo que yo quería era hacer cosas más de cóctel, ¿entendés? En vez de hamburguesas. De cóctel. Claro. Aperitivo. De cóctel es la bebida, cóctel es la Bueno, pero trata de entender lo que ya te está hablando. Cóctel, no sé qué cóctel. Estaba en un ciber, suena el teléfono y escucho una voz argentina y uno que me dice, Daniel Granelli, sí. Escuchame, vos estás en Dinamarca, ¿no? Sí. Bueno, te llamo de Cuatro Cabezas por el casting que hiciste, papá. Yo ni me acordaba. Digo, ¿yo? ¿Casting? Sí, para el bar. Digo, sí, digo, estoy en Dinamarca, Copenhague. Dice, sí, ya lo sé, te estoy llamando yo, me dice. Así que, nada, si te interesa, estás adentro. Por tu bienestar, no me insultes más, ¿entendés? Porque yo no sé cuánto puedo llegar a aguantar. Me insultás una vez más y mando al carajo el programa, mando al carajo todo, ¿entendés? Un solo insulto más de tu parte, así de frente, que no la contás, ¿entendés? Sí, entendí. No me insultes. 12 personas conviviendo en una casa por 12 semanas y con la responsabilidad de atender un bar en la costa de San Isidro. Las ganancias eran para ellos. Un casting selectivo que combinó todas las clases sociales y una coctelera que le competía a Gran Hermano y le redoblaba la apuesta. Estamos guiados por un ególatra sorete mal cagado como Daniel. Y toma, man. Ojalá la vida te tire toda la mierda que nos tiraste a nosotros. Viajó por el mundo, vivió en Tenerife, Canarias, Ecuador y Madrid. Hoy echó raíces en Cutralcó, ciudad patagónica con fuertes bases petroleras cerca de la casa de su madre. Poco queda en su presente de aquel chico explosivo, calentón y arrasador que conocimos en el bar. Su vida o sus propias decisiones le cambiaron el juego. Volví a Argentina con una chica que resultó ser la madre de mi hijo. Paramos en Buenos Aires, en casa de su madre. Y nada, tuvimos casi un año, creo, y no dio para más. Yo ahí me puse en el interín, yo me puse a hacer muebles con pallets. Bien, como esto que está acá atrás. Y bueno, puse una pequeña empresa, una fábrica de muebles artesanales, y se rompió la relación con la madre de mi hijo con su madre, o sea, mi ex suegra, y nos vinimos para acá, nos dieron un lugar en la casa de mi mamá, nos separamos y vine a vivir acá a la casa de mi madre, y la madre de mi hijo me empezó a hacer la vida imposible, y dije, bueno, yo me voy para Buenos Aires. Y me fui a Buenos Aires a trabajar con gente discapacitada. Soy acompañante terapéutico, como psicoterapeuta, y estuve 3 años trabajando con
gente así especial. En exclusiva, para Secretos Verdaderos, Daniel Granelli habló de su historia, de la fama, la caída y de las consecuencias que genera ser un chico reality. Me ofrecieron trabajar en distintos programas, quedarme en la tele y yo dije que no. Vi la fama, la saboreé, está bueno, pero tiene su límite, porque te fagocita y mucha gente. O sea, llegué al punto de ir a comer a un McDonald's, estar comiendo una hamburguesa y que me bajen la mano, estar por ahí local, me bajen la mano. ¿Qué haces? Me dice, ¿no me firmás un autógrafo? ¿Qué? ¿Qué estoy comiendo? Dale, ver. ¿A vos qué te gustaría hacer? ¿A mí? Sí. Y Ahora, me gustaría Néstor, ser más bajito, pero bueno. Los altos, hermoso. No Mira, sé. los bajos se desespera por Me eso. gusta mucho el trabajo de la música? actuación. Soy músico, voy a grabar un disco, pero igualmente me gusta la televisión. Qué sé yo, almorcé con Mirta Legrand, con Nicolás Repeto. Qué sé yo, le gané un auto jugando al Shenga a Sofovich. Sí, todo positivo, todo bárbaro. Y lo que pasa es que yo pensé que eso iba a durar para siempre. Y no, va declinando. Mientras no salgas en la tele, se va perdiendo el interés. Como que el personaje tiene que ser personaje siempre. Eso es lo que no me gustó. Yo, el personaje siempre no. Daniel Granelli dice que la fama no le importa ni le importó, pero sabe lo que significa ser un elegido. Visitó programas, lo entrevistaron, fue referente de popularidad y hasta tuvo su propia publicidad, parodiando su fama. Hola chicos, nos juntamos como todos los jueves para nuestra sesión. Hoy antes que nada vamos a presentar, le vamos a dar la bienvenida a un nuevo integrante a nuestro grupo de autoayuda, Daniel. Hola, bienvenido. Si nos contás un poquito quién sos. Hola a todos, mi nombre es Daniel Granelli, aunque ya seguro me conocen. Me estoy firmando con la compu porque soy adicto a la fama. Entre los 5 y los 12 años tomó clases de piano y guitarra. Fue profesor y a través de la música acompañante terapéutico. Su corazón, entre hippie y bohemio, entendía que había otro camino, pero sus decisiones le fueron jugando malas pasadas. Se casó a los 22 años y a los 24 se separó. En 1996 se fue a vivir a Europa, sin sospechar que 5 años después su nombre iba a explotar en los medios. Yo vengo de Buenos Aires para estar cerca del nene y ella se va a San Nicolás. Encima yo vendí, tenía un coche, un Escort del 93. Lo vendí hace 3 años pensando en comprar otro, porque tenía unos ahorros y bueno, esto más un poquito de esto, en Buenos Aires me compré un coche. Nunca llegué a comprar el coche, nunca llegó el coche, la plata se fue. Y ahora te digo, acá necesitaría un coche, necesito un coche, porque la distancia, todas las distancias acá son enormes. Y bueno, nada, y con el accidente que tuve, me mandaron reposo absoluto y ese caso, me debilité mucho, digamos. Daniel Granelli siempre buscó vivir, hacer, andar, hizo cosas de las que hoy no se atrevería ni a contar. Creyó que la fama era para siempre y entendió a la fuerza que dura demasiado poco. Vida.
de, no sé, de donde esté, y le pase la vida por adelante, y decir, la mierda, mirá que hiciste cosas. Yo creo que, o sea, voy a estar contento. Y hice muchas cosas que hoy no sé si me atrevería, pero en su momento, sin ningún miedo. Daniel fuerte. Granelli completamente diferente al que estábamos acostumbrados a ver. Otra persona. Otra persona, una persona avasallante, altanera en su actitud, con una luz gigante, propia, luz con propia, con impronta. Canchero, divertido. Lo veo apagado, lo veo cabizbajo, Sí, simpático. ojos apersianados, como si le hubiera pasado un tractor o la vida misma por el espinazo, ¿no? Ese es el verdadero Granelli que yo recordaba. Este es otro tipo de persona. Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que el aislamiento, lo vimos en la pandemia, o sea, un GH es un aislamiento. Entonces, todavía hay personas hoy, después de 6 años, que tienen consecuencias por haber estado 4 meses dentro de su casa. Esto provoca, es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades mentales y problemas mentales. O sea, el aislamiento más después el ojo crítico, la exposición cuando uno sale del Gran Hermano, más todos los conflictos y vaivenes emocionales que se viven dentro de la casa. Y adicciones. Entonces también. tenés todo un panorama que si una persona de alguna manera no tiene un buen equilibrio emocional, no lo resiste. Incluso claramente no lo resistió. Vos lo ves quebrado, lo ves alergatado, aletargado, y era otra persona totalmente diferente a la que conocíamos. Yo sé que él estuvo en Ecuador, trabajaba con barcos, estuvo en Guayaquil, o sea, estuvo muy activo, cantaba blues, ¿no? Participó en otro reality. Claro. Estuvo, digamos, teniendo una vida activa y hoy se encuentra, digamos, en una situación que realmente, como decía Luis, vos, totalmente distinta a la que supimos conocer, ¿no? Y lo que estamos viendo me parece que no es solamente el producto de un desvanecimiento, de una caída o de una situación, bueno, que no pudo manejar. Me parece que es como el resumen de muchas cosas. Pensaba también en esto, de decir, bueno, él sacó un disco, estuvo en otro reality, viajó por el mundo. ¿Cómo se vive con esa efervescencia y esa exposición tan grande cuando después te quedás medio lo que estamos viendo, solo? Pero es lo que hablábamos, Celia, corregime si me equivoco, pero es lo que hablamos el sábado pasado, con esto que se llama la post-fama, claro, ¿no? Así es. Y la post-exposición, que después baja, ahora mismo, estos mismos programas ahora, bajan mucho más rápido que lo que fueron en ese programa. Porque, por ejemplo, y vamos a escuchar a Roberto Parra hablando de que ellos tenían contrato por 3 años después del participar. Se habían vinculado de una manera. Hoy pero después medio que lo frisaban. Pero después lo frisaban, ese contrato. ¿Te acordás que muchos decían también de que tenían un contrato que salían a otro tipo de eventos o cosas y tenían que darle un porcentaje en ese momento a la producción y que algunas cosas quedaban como también, los congelaban y no aparecían más. No aparecían más. O los congelaban o los explotaban. También fue otro momento. A mí, pero me conmueve mucho, así como Tamara me conmovió y ahora me pone contenta verla bien, me conmueve mucho ver a este chico porque me lo acuerdo en otro momento, en otro escenario. Me da mucha pena en el sur, solo. La verdad que es muy triste. Tuvo una etapa peor. Y en esta segunda parte la cuenta y la explica, porque salió a dar vueltas por el mundo. Y a lo mejor se metió en covachas y cuevas no santas. Entonces eso lo fue empujando hacia un mundo de personajes peligrosos que tuvieron interacción con él. Y la consecuencia y el final es este que vemos justamente. Vamos a escuchar el relato. Sí, porque estaba todo ahí y era todo joda. Yo era como la estrellita. Si no era el portero de la discoteca, era el barman. Entonces las tentaciones aparecían y bueno, nada, y por probar, por esto de probar, de atreverme, mandé cagadas, muchas cagadas.
Sin tartamudear, confirma que tuvo trato con traficantes, trabajó en la noche como seguridad y ese mundo lo acercó a un costado oscuro y plagado de tentaciones. El miedo no es tonto. Y yo, viste, cosas que, o sea, qué sé yo, un porro, todo bien. Ahora, no sé, un kilo de heroína o, no sé, crack, por él, no. O sea, hay cosas que no toqué ni necesito tocar porque encima veía los efectos en otras personas. Su vínculo con Federico Blanco, su amigo y ganador del reality que compartieron en 2001, fue intenso, con mejores y peores momentos. Él también cayó en las drogas y así lo cuenta en exclusiva Daniel Granelli para Secretos Verdaderos. Éramos muy amiguitos, ¿viste? Mientras estábamos adentro, éramos carne y uña. Tuvimos nuestras desavenencias cuando salimos, con tema guita, pero después quedó en el olvido. Y nada, no, Federico duele. Es un tipo que me cae realmente muy bien, me cae muy bien. Es un tipo que tiene experiencia de vidas, quizás no estudio, pero tiene mucho recorrido, estuvo en muchos lados y le gusta decir que hizo esto, le gusta que lo otro, y lo hace fuerte, lo hace con la voz, con mucha personalidad, quizás a veces con demasiada. Que se había metido a joder con la marca, pero de grande ya. Yo boludeé con eso de chico, con él. Hasta que me fui a Europa, hasta los 24 años. Y él empezó algo así como a los 28, a una edad más tarde. Y con todo. Se arrancó con todo. Y estuvo mal. Sé que estuvo internado. Y la última que sé es que estaba en la esquina de la Villa Itatí, tomando cerveza con unos vagos, y ves que es confuso, ¿viste? ¿Por qué se metió en el pasillo? Y lo apuñalaron. Además, Federico también tenía un carácter prepotente, ¿viste? No sé, pero no se merecía eso. Daniel Granelli estuvo preso 3 veces. Dice que los motivos que lo pusieron tras las rejas tienen que ver con hechos de violencia. Su espíritu aguerrido de ir al frente y no tenerle miedo a las piñas lo empujaba a situaciones extremas que no siempre terminaban bien. Y cuando caí en cana, en Tenerife, pero caí en cana por lesiones. Tuve 3 caídas en cana. Las 3 por lesiones. O sea, después de mi trabajo, yo trabajaba hasta las 8 de la mañana, y a las 8 salía de joda yo. Y ahí agarrate, Catalina. Y ahí sí, discutía con uno, me topeteaba o me provocaba, me decía algo que no me gustaba, y al suelo. En un testimonio impactante y exclusivo, el ex participante de El Bar mostró su vida hoy en su casa de Cutralcó, lejos de la fama, cerca de su familia y con ausencias que duelen, como la de su hijo de 9 años al que ama y extraña. Y con él bien,
mucho afecto, lo pasamos muy bien juntos, pero me falta, y yo le falto a él. Como la madre tiene la potestad, que hace lo que quiere, y nos llevamos muy mal. Claro, ella tiene 20 años menos que yo, así que tiene todos los caprichos de una nena, por decirlo de alguna manera, y hace cualquiera. Entre eso se fue a San Nicolás. Los realities se han convertido en un verdadero experimento del mal. La soledad, la convivencia con desconocidos y la ambición desmedida por la fama exponen de manera brutal el lado más vulnerable de los participantes. Tuve también mucho roce con gente que estaba mal, gente que traficaba, gente que se volvía loca, gente que era copada y de repente dejaba de serlo. Hoy, Daniel Granelli quiere su oportunidad, la de recuperarse, trabajar y poder disfrutar de su hijo. Su salud le está poniendo un freno y aunque el Daniel Granelli que se expone en una charla sin límites no sea el mismo de hace 25 años, nadie duda que aparezca su espíritu frontal e irrefrenable que lo ponga en juego. Sí, una mano, porque mientras sos interesantes y vendés, te quieren. Cuando dejas de ser interesante, ya fuiste. Yo ves ahora acá, no, estoy buscando trabajo en discapacidad o como chofer de coche, porque no tengo coche para manejar un taxi. Todavía no consigo coche, no me habilitan, tengo que hacer cursos y qué sé yo. Y en seguridad. Estoy buscando trabajo también en seguridad. Estoy buscando laburo, básicamente. Pero con lo que me pasó, con el accidente que tuve, es limitado. De manejar un coche o de seguridad o con los chicos volver a trabajar en discapacidad. Ante todo le quiero mandar un abrazo. Yo tenía y tengo, ¿no?, mi último recuerdo de buena relación con él, pero lo veo como aletargado, lo veo como en otra velocidad. Sí, como las consecuencias, me parece, de todo lo que él está contando lo llevó a ser Daniel hoy en día, A ¿no? mí me impacta mucho la soledad desde donde está relatando lo que le está pasando. Porque él en un momento dice, bueno, yo era como la estrellita. Imagínate ese momento donde todos se lo acercan. Claro, y donde todos lo van como acompañando y empujando. Y hoy está solo mirando una cámara contándonos lo que le está pasando. Esa soledad debe ser muy dolorosa. Pero él lo explica muy bien. Él dice, yo era como una estrellita, es como una montaña rusa de emociones. Y que eso lo va llevando a determinados excesos, lo va llevando a probar la droga y bueno, y ahí se empieza. No todo el mundo en esta montaña de emociones puede soportarlo. Claro. Y él lo que dice es esto, va a buscar más. Va a buscar, en todos lados tenía que ser la figura, en todos lados tenía que ser. Y bueno, ya la figura, él era el barman. Sí. Y era el portero del bar, las dos cosas. Y era músico además, porque él cuenta que era músico, enseñaba piano, armónica, saxo, guitarra, o sea, también tenía una conexión con la música y siempre es la estrellita, el que sabe música, es el centro. Aracelia, ¿es casualidad que termine Daniel cerca de donde vive su madre? O sea, también hubo un montón de desencuentros desde lo amoroso, desde lo afectivo. Pero es muy bueno que pueda estar cerca de la madre. De la madre. ¿Cómo se reconstruye? Porque pensemos en algo, ¿no? Todo lo que le pasó, después las adicciones, más la soledad, la separación. La paternidad de un varoncito. La paternidad de un varón que no lo ve únicamente también por una videollamada. ¿Cómo logra reconstruirse una persona que tiene la decisión de decir, bueno, quiero intentarlo porque es una persona joven también? Se puede reconstruir. Cualquier persona que quiere salir adelante
costará más, a lo mejor más tiempo, más esfuerzo, más sacrificio de la familia, del acompañamiento, pero uno puede salir de esta situación. Vos no tenés otro ojo, ¿no? En el análisis que haces de este relato y de lo que él cuenta, que es ayudante terapéutico, que hace musicoterapia, ¿está en condiciones de tener gente a su cargo justamente para bajar esa línea de conocimiento? El acompañante terapéutico tiene una función muy específica, que se la da el psiquiatra o el psicólogo tratante. Yo no te lo podría decir por cómo se lo ve, yo te diría no. O sea, está muy caído, está lentificada la manera de hablar, o sea, es como que está muy caído. No sé si está en condiciones de estar trabajando, pero tienen una función muy específica. O sea, no es que él puede, que tiene un gran ámbito de manejo del paciente que está cuidando. Si simplemente acompaña un paciente terapéutico, pero con indicaciones específicas. Ahora, Celia, te vuelvo al comienzo de toda esta historia que tiene que ver con el reality, ¿no? Con el programa en sí. ¿Cuánto puede tener de culpa haber permanecido, haber estado en ese reality? ¿Qué pudo haber despertado en él que después no supo manejar cuando salió? Esto tiene que ver con la habilidad emocional de cada uno. La fama y el éxito son factores desencadenantes, se toman como factores desencadenantes para desarrollar enfermedades mentales. Son uno de los factores desencadenantes. O sea, no todo el mundo lo puede sostener, no todo el mundo lo puede aguantar. Pensá en la pandemia, estuvimos 4 meses adentro y un montón de gente se desestabilizó. Imagínate, claro. ¿Yo estoy loco o Granelli nos cuenta que necesita trabajar porque no tiene para comer, porque puso en venta la casa, porque no puede manejar, porque no tiene ingresos? Entonces estamos en presencia de alguien que era barman y dueño del bar y quería ser intendente. Y qué duro, ¿no? Qué duro tiene que ser para una primera persona que hoy no tiene trabajo y estar pensando en lo que fue. Eso que eran menos, ¿no? Porque no eran tantas cantidades de gente. ¿no? ¿Eran 22 o 12? 12, perdón. 12 me parece. En el bar era menos cantidad de gente. Lo que sí estaban expuestos a la gente del exterior que venía, porque ellos estaban, sí, en un reality, pero la gente del exterior podía ir a ese bar y convivían. Bueno, pero ahí eran estrellas. Tiempo. Me parece claro, vos tenías todo el tiempo, ellos tenían todo el tiempo el público. Claro, el público que iba al bar de ahí sale Pamela David, ¿no? Sí, por eso depende de cada uno. Exactamente, bueno, eso es lo que quería mostrar. La diferencia de dos personas en la misma situación, en el mismo lugar, y cómo llega él a donde está hoy y cómo llega Pamela y otras personas que han estado en el bar. Para la vida de cualquier participante. No fue el bar. Lo que tiene pero a diferencia de Pamela siguió. ¿Entendés? Pero entonces, no se desestabilizó. Siguió ligada a lo que ella fue realmente buscando y conociendo y se formó con su profesión. Vos decís acá el silencio, o sea, de la fama y de ser conocido a después quedar en el anonimato. ¿Pero eso tiene que ver con la fama y el anonimato o tiene que ver con la fortaleza emocional de cada uno o también tiene que ver, ¿hubiese cambiado algo la vida de Daniel si no sé, estaba con asistencia psicológica o psiquiátrica en su debido momento para tener una contención que evidentemente él necesitó? Sí, puede. Lo que pasa es que a veces uno cuando empieza el silencio y ya no tiene más el aplauso, pasa mucho con las actrices y los actores. Cuando pierden el aplauso, caen profundamente. Bueno, hay que ver que los actores dicen que están arriba de un escenario, si tienen dolor no tienen, si tienen fiebre no tienen, que reviven. No, ¿con qué herramientas llegan? Me parece que el tema es con qué herramientas cada uno de los participantes llega al juego. Porque esas herramientas son las que te van a quedar después. Discúlpenme, ¿no? Pero a lo que están diciendo ustedes, yo pondría como observancia, ustedes fíjense en el mueble que tiene atrás de carpintería, que teóricamente es un trabajo maravilloso, no lo considera como un elemento, digamos, de distinción, como un elemento, digamos, de decir, esto lo hice con mis manos. Yo me ganaría la vida con ese mueble, haciendo muebles como eso. Y a lo mejor no alcanza, él a lo mejor quiere hacer musicoterapia. Pero también no te olvides que él vivió otra etapa, él vivió la etapa, como decía Celia, de la fama, vivió la etapa, digamos, de tener todo a su alcance, a su pie, y él se encuentra en otra situación que no puede, obviamente, dominarla.
Además, en otro momento que te regalaban todo, que entraban y eran estrellas. Bueno, pero hace un montón también que él Hace dejó mucho. de ser ya la estrellita que él contaba. Digo, pensaba en esto cuando uno muchas veces escucha que las adicciones son, digamos, son de por vida, ¿no? Que uno tiene que estar permanentemente atento a eso. Esa, la no fama, la fama cuando se va, extrañar esa vida, ¿también es de por vida? ¿Uno siempre queda herido como esperando ese reconocimiento? No. ¿O se supera? Nada es de por vida si uno se pone a trabajar en lo que le pasa. Nada es de por vida. No hay ninguna cosa que vos digas, bueno, vas a quedar así el resto de la vida. Él puede volver a tener una vida, puede volver a encontrar un trabajo, no tendrá la fama que tuvo, y eso sí es lo que tiene que trabajar y es lo que tiene que poder aceptar. Ahora, pero sí se puede recuperar. Perdón, sí, también lo tengo, perdón. No, que es importante decirle a la gente que nos está escuchando que no importa el estado en que esté una persona emocionalmente, si trabaja y si se hace lo que corresponde en un tratamiento si es necesario, puede salir adelante. Uno no queda ahí de por vida como diciéndome ya está. No, ahora, siempre hay salida, ¿cuánto está bien incide, ese mensaje. Claro, pero ¿cuánto incide el factor culpa? ¿El culpa de qué? Miren lo que fui y lo que me terminé convirtiendo y lo que dejé de ser, la posibilidad que tuve, ¿no? Y ahora no tengo nada. Bueno, pero eso tiene que ver con cómo uno lo resignifica o lo significa. Porque no sé si es la culpa, pero si fuese la culpa, él tiene que poder revertirlo y ver las cosas de una manera en que, bueno, ya fue, y realmente ya fue, y ya no va a volver a ser. ¿Qué hago con esto que ya fue, que no lo tengo más? ¿Cómo puedo volver a reconstruir la vida? Pero ustedes se dan cuenta que más o menos estamos girando en torno de los mismos universos, los mismos planetas. Es decir, me parece como que las condiciones se van repitiendo. Granelli fue muy amigo de Federico Blanco y termina también hablando de un tema de adicciones y termina también siendo asesinado en Villa Itatí, justamente cuando salió a defender a una mujer y lo apuñalaron. Vos fijate los finales, ¿no? Dramáticos, trágicos, después de toda una órbita donde les cuesta salir o seguir con la vida. Es decir, termina el reality y la vida sigue. Pero es como que para esos participantes que se colgaron simplemente de un reality, de ese reformatorio de voluntades y también de espíritus, terminan entregando sus vidas, rifándolas mal. Sí. Pero bueno, Pablo, vos tuviste un encuentro con Roberto Parra. Roberto Parra, ganador